Bueno, primero que todo yo quiero felicitarlos a todos ustedes porque venir acá es un primer paso para uno empezar a entender que lo que le pasa a uno en su cuerpo, lo que le pasa a uno en su vida, es responsabilidad única de uno. Y eso es lo que quiero que entendamos y nos llevemos el día de hoy. Pueden pasar dos cosas, que ustedes, chévere, me parece muy bacano que hayan venido, les agradezco que hayan venido, los felicito porque hayan venido, se pueden llevar esta información y la pueden archivar donde quieran. Pero yo creo que es importante también que esta información, más que llevársela, también cada día, pues no se acuerden de mí, sino se acuerden de esta información que tienen y empiecen a aplicarla y entender realmente cómo está funcionando. Esas herramientas que les doy, ustedes deciden si se las llevan como información o para aplicarlas. Yo no les puedo asegurar el resultado lo van a ver ustedes cuando empiecen a aplicarla y digan, ya voy entendiendo. Y como en esta charla los protagonistas somos absolutamente cada uno de los que está acá, primero quiero decirles algo que yo creo fielmente y es los que están en estos momentos acá acompañándome y están permitiendo que yo los acompañe, esto no es casualidad, esto es causalidad y hay alguna razón y es muy probable que en este recorrido alguien diga, esto me tocó a mí por alguna razón y ya voy entendiendo cosas. Esa es la idea, me parece importante y por eso quiero empezar con este ejercicio que yo lo voy a guiar, pero lo van a hacer ustedes. Entonces, primero que todo, felicitaciones y para ustedes un aplauso y bienvenidos. Vamos a ver cómo me va con la tecnología. Voy a compartirles algo y la primera tarea que van a hacer es la siguiente. Aquí tranquilos que no voy a obligar a nadie a hablar. El que quiera hablar, habla. De pronto alguien no quiere hablar al principio y quiere hablar después, entonces no hay rollo. El ejercicio que van a hacer es que, obviamente con autorización, tengo el resumen del historial clínico de una persona. ¿Yo qué voy a hacer? Voy a empezar a explicarles, a resumirles el historial clínico de esta persona y lo que quiero que ustedes mentalmente hagan es simplemente decir, venga, con esto que me están diciendo, yo me imagino que es un hombre, es una mujer, es un niño y le ponen una edad. Esos son los dos únicos requisitos. Entonces se imaginan, puede ser una persona así y de tantos años. Yo lo voy leyendo, vuelvo y lo repito, es el resumen, es lo más llevado a palabras que todos entendamos en generalidades para llegar al resultado del ejercicio que les estoy diciendo. Entonces, esta paciente o este paciente, aún no lo sabemos, tuvo durante 2 años, ojo que eso que aparece ahí no es la edad del paciente, sino es el tiempo que estuvo padeciendo esta enfermedad. 2 años de tendinitis, el procedimiento médico clínico que le hicieron, terapias, desinflamantes, es decir, medicamentos para tratar la desinflamación y una férula. Estamos hablando de la misma paciente o el mismo paciente. Manguito rotador, 8 años, resonancias, radiografías, fármacos, fisioterapia. Finalmente se llegó a una conclusión que era una inflamación crónica del subescapular. Para que todos lo entendamos fácilmente, hay 3 nervios, 3 músculos que pasan por el manguito rotador. El subescapular es el de la mitad. Cuando se inflama, genera tensión con los del lado y lo que genera el dolor. En la misma paciente o el mismo paciente tuvo 3 años de hígado graso, un tratamiento no específico. Digamos que aquí hay un tema un poco contradictorio. Los que han tenido hígado graso, un familiar con hígado graso, hasta hace más o menos 6 años no era claro qué debía hacer una persona para el hígado graso, un medicamento específico. Últimamente con la medicina funcional hay alternativas médicas para tratar el hígado graso. Pero en ese momento, pues era simplemente una dieta, un seguimiento con ecografía del hígado graso y ya. La misma paciente, entonces, factores reumatoideos positivos, unos marcadores de factores reumatoideos superiores a 40, que para los que están fuera de contexto, cuando un factor reumatoideo marca por encima de 20, 25, ya empieza a ser alto para una enfermedad autoinmune. Control reumatológico, ¿por qué? Porque no hay manifestaciones físicas, es decir, en los exámenes sale el factor reumatoideo, pero en el examen físico no se ve evidencia de que tenga una enfermedad reumatoidea, entonces simplemente lo ponen en seguimiento. Por último, esta misma paciente o el mismo paciente presentó un síncope o un desmayo. Pongámoslo fácil, un desmayo. Se le hacen estudios neurológicos,
se le hacen estudios cardíacos. Entre esos estudios que se le hace la prueba Holter, SG y mesa basculante. Esto, para resumirles más, son exámenes que se le hacen para mirar si hay alguna anomalía en la parte neuronal o en la parte cardíaca. Finalmente, lo que se le dice a este paciente es: solo fue un desmayo, no se encontró ninguna anormalidad, y lo que se le recomienda es no o evitar medicamentos con opioides, que podría ser sensible a los opioides. Hasta ahí termina la historia. Entonces voy a pedir el favor a mis amigos de producción que, si alguien quiere levantar la mano y decirme cómo se imagina a ese paciente, al niño, cuántos años le pone, pues me lo vayan diciendo. Incluso, como es algo rápido, si quieren, me van levantando la mano y me van diciendo cómo se lo imaginan. ¿De cuántos años tú? Una mujer. ¿Mujer? 48, 50 años. Mujer de 48 o 50 años. ¿Quién da más o menos? Una mujer como de 37, 36 años. ¿Tú? Un hombre de ¿cuántos años? 30 años. Una mujer de 35 años más o menos. ¿Tú? Hombre de 35 a 40 años. Allá atrás, ¿quién da más? Mujer de 60 años. Listo. ¿Y tú? Hombre de 27, 20. Miren cómo cambia la perspectiva. O sea, el que ella lo vio joven y llevado. Y allá atrás ya dijeron: no, ya tiene que tener un recorrido importante. Listo. Como les digo, obviamente la paciente me autorizó pues que compartiera su historial médico, y también pues que la presentara para ver si ustedes aciertan o no con ella. Esta es la paciente. Entonces, mucho gusto, sexo masculino, edad 42 años, y lo que les estoy resumiendo es mi historia clínica desde los 22 años hasta el día de hoy. Claro, es probable, yo soy de los juiciosos que anualmente me hago un chequeo médico, esté o no esté enfermo, pero pues digamos que hasta el día de hoy ese es el historial médico y clínico que yo les puedo compartir. Entonces, primero que todo, se los presento. Ahora sí me presento. Yo soy David Rodríguez y hoy quiero compartir con ustedes un tema que arrancó por una necesidad personal, pero luego vi que se convirtió en una necesidad de transformación desde varios puntos de vista: emocional, mental y físico, y que hoy creo que es una oportunidad bonita para compartirla con todos ustedes. Yo sé que el tiempo es limitado y voy a tratar de llevar esto al lenguaje que todos entendamos, absolutamente todos entendamos, y yo creo que la más fácil va a ser que sobre el camino respondamos una o dos preguntas si vamos quedando con dudas sobre lo que les estoy hablando. Si son preguntas que van hacia el futuro, pues yo les estaré informando, pero entonces digamos que haré como esas pequeñas pausas para responder una o dos preguntas sobre este tema. Claro, hace un rato Méndez ponía un ejemplo clarísimo de la vida personal de él, de un tema que trató y logró entender. Y hoy, pues yo le voy a hablar de tres temas que en los últimos 5 años, perdón, es que tres temas que en los últimos 5 años he venido estudiando y trabajando, que aunque parecen divididos, he logrado unirlos, y gracias a eso he logrado acompañar a varias personas en diferentes procesos que hoy voy a compartir con ustedes. Uno es el tema de las bioneuroemociones, las microexpresiones y las heridas del alma. Aunque son temas divididos, en el ejercicio que hago constantemente, los tres se unen. Entonces, hoy nos vamos a concentrar por tiempo solo en las bioneuroemociones. Las bioneuroemociones, antes de hablar realmente de qué pasa con la emoción, qué pasa con las enfermedades, primero quiero que cuando ustedes empiecen a recibir toda esta información, a medida que vamos avanzando van a entender por qué, la razón de ser de cada una. Entonces, primero, aunque está dividido, arranca en 5, 1, 2, aquí el orden de los factores no va a alterar el producto. Yo hoy quiero arrancar con la número 5, y es la edad cronológica. Esto es para hablarles que hay 5 tipos de edad. Está la edad cronológica, que es la que tiene cada uno en su cédula, desde el día en que nació hasta el día de hoy. Esa no tiene duda. La siguiente que quiero hablarles es de la edad biológica. ¿La edad biológica qué es? La edad biológica es la que me dice cómo está hasta el día de hoy, y de acuerdo a mi cronología, funcionando mi sistema digestivo,
o mi aparato digestivo, mi sistema nervioso, las células, metabolismo, la asimilación de nutrientes, el sistema muscular, el sistema óseo. Aquí es donde pues va la primera noticia no tan chévere, y es que muchas veces no es proporcional la edad cronológica y la biológica. Es decir, cuando ustedes miraron mi historial clínico, yo tengo 42 años, pero tiene toda la razón la amiga que dijo 62 años, 65 años. Claro, porque uno dice, no, este man... Imagínense, yo con 22 años y ya tenía tendinitis. Claro, en la vida actual eso puede parecer normal, pero no es normal que un joven de 22 años ya tenga problemas musculares o de tendones en las manos. Hay otra edad que es la psicológica, y ojo, que ninguna edad está directamente relacionada con la otra. ¿Qué es la edad psicológica? Para que cada uno empiece a hacer conciencia. La edad psicológica es lo que me dictamina a mí: mente, acciones y reacciones. Mente, acciones y reacciones. Y es yo cómo asimilo mi entorno y la capacidad que tengo como individuo de responder a ese entorno. Hay otra edad que es la edad emocional, y aquí es donde se empiezan a confundir un poco. La edad psicológica y la edad emocional tienden a confundirlo. No, la edad emocional es la capacidad que yo tengo de asimilar y equilibrar lo que me ocurre a mí para acomodarme al medio o a donde estoy, pero también lo que le ocurre al otro y yo cómo hago para equilibrar que no me ocurra a mí. Se los llevo un ejemplo sencillo. La edad emocional es cuando, por ejemplo, yo un día me levanto con mamera existencial. Si yo empiezo a decir porque todo el mundo está feliz y me amargo y quiero pelear con todo el mundo, eso quiere decir que disminuye mi edad emocional. No es ni bueno ni malo, sencillamente me falta madurar emocionalmente para entender que el resto de la humanidad no tiene la culpa que yo me levanté hoy ni siquiera sin saber por qué me siento así. La edad emocional también está relacionada cuando el compañero del trabajo que siempre llega feliz, riéndose, un día llega y a duras penas me levanta la ceja, yo me lo tomo personal, me deprimo, o por el contrario digo, está rabón, yo me voy a poner triplemente rabón. Entonces, ¿qué es lo que pasa? También habla de que a mí me está costando equilibrar esa emoción que llega del exterior y me termina afectando de alguna forma a mí porque tengo una reacción. Y la última es la edad social, y es la edad que más nos cuesta a todos. Yo les voy a contar esta historia. Yo aquí cuento historias de personas que he acompañado, también de familiares, pero yo digo el milagro, como dicen por ahí, pero no el santo. ¿Qué es la edad social? La edad social es como me empieza a mí la sociedad a encasillar desde un rol de acuerdo a parámetros que tiene. Entonces yo, por ejemplo, yo tenía una amiga. Entonces ella tenía 27 años. Y cuando iba a una cita médica le decían, incluso se les va a parecer un meme, le decían, niña, siga, niña, córrase, niña, allá en la esquina. Y un día esta niña iba caminando por el parque y llegó y vio que pasó un balón al frente de ella. Y entonces ella escuchó de allá del fondo que una voz le dijo, señora, ¿me pasa el balón? Y a partir de ahí, ella llegaba a una cita médica, señora, la va a atender el doctor. Llegaba a la recepción, señora, ¿de parte de quién? Y ahí, la edad social es cómo me empieza a mí a percibir la sociedad. Otro ejemplo, y no sé si les ha pasado, está en una reunión y entonces alguien se queda mirando y dice, ¿y tú ya te casaste? O sea, ¿y por qué? O sea, inconscientemente uno empieza a construir socialmente una persona cuando la ve. Esta ya tiene que estar casada, este man ya tiene que tener hijos. Y es esa construcción social. Esa es la edad social. Como se dan cuenta ustedes, ninguna está directamente relacionada con la otra. Hasta ahí, ¿dudas? ¿Me siguen? ¿La tenemos clara? Listo. Perdón, yo el televisor lo tengo es allá, pero cambias allá. Es la inversión del televisor. Ya, listo. Ahora llegamos a lo que nos reúne acá. Esto de las neuroemociones me hubiera encantado descubrirlo yo, porque sería millonario, pero no fui yo. El que lo descubrió tampoco fue millonario y tuvo una vida, ya les voy a resumir la vida de él, pero es importante hablar de él. Les presento al doctor, digamos que mi alemán los sábados no es muy bueno, entonces digámosle Hammer, dejémosle Hammer. ¿Cuál es la oportunidad acá? Que claro, alguien dice, Hammer, venga, pero yo sí quiero profundizar, a mí no me da...
Ahí les dejo para que quieren buscar más información en Google, escriben y les sale una historia larguísima, etc. Hay un documental en Netflix que no habla directamente de él, pero sí habla de parte de una persona que le montó la perseguidora a él y hay un entorno en Alemania que ocurre que se los voy a resumir. ¿Qué pasa? Hammer tenía la siguiente situación. Él era un médico, ojo, estamos hablando de un médico tradicional, estaba en una clínica importante en los años 80 y principios de los 90 en Alemania, tenía un cargo importante en esta clínica y en el Instituto Médico de Alemania, y resulta que él tenía un hijo de 17 años. Para resumir la historia, porque el tiempo apremia, el hijo se va de fiesta en un barco, de eso trata el documental de Netflix, que no se va encaminado por ese lado, pero toca ese tema. El hijo, hay una pelea, una discusión, hay un disparo y el hijo del doctor Hammer muere en ese incidente. ¿Qué pasa? Pues normal me refiero en términos de tragedia, lo que puede pasar en este caso. Lo que pasa es que al año el doctor Hammer, doctor literal, porque yo le repito es médico, no le estoy diciendo doctor por respeto, él experimenta un cáncer de testículo. Hasta ahí, él inicia su proceso como médico, pues con sus colaboradores, pero paralelamente su esposa experimenta un cáncer de seno izquierdo. Entonces el doctor Hammer empieza a cuestionarse entre su profesión, la muerte de su hijo y lo que está ocurriendo, y él llega a una conclusión de decir, estoy estudiando los factores que llevaron, ahora volvamos a lo mismo, hablemos de los años 80, principios de los 90, donde la investigación del cáncer pues estaba todavía limitada, hoy tampoco pues, hoy tiene sus vacíos, pero hoy hay más estudios sobre el cáncer. Entonces, ¿qué pasa? Él dice, no encuentro por qué mi esposa y yo tenemos cáncer cuando reviso el historial médico, el historial familiar, cuando reviso también antecedentes, entorno de alimentación, etc., etc. O sea, yo no soy un candidato potente para padecer de cáncer, pero peor aún, yo y mi esposa y yo padeciendo de cáncer no tiene mucho sentido. Él como seguía ejerciendo como médico, entonces empieza a hacer algo adicional. Le llegan los pacientes, pero empieza a atenderlos médicamente, pero revisando su historia de lo que vimos en la presentación anterior. Revisando su historia psicológica, social, su historia de edad, sus enfermedades que ha tenido, su entorno familiar, y ahí empieza a revisar qué factores en común tienen los pacientes que le llegan, las enfermedades. Obviamente eso no lo iba a hacer en 6 meses, ni en una charla de 1 hora, lo hizo hasta el día en que él muere. Claro, ¿qué es lo que pasa acá? A él se le empieza a enredar el camino, y ya les muestro por qué se le empieza a enredar el camino, porque él empieza a poner unos postulados que van en contra de la medicina tradicional. Por ejemplo, los que tienen hijos acá, no sé si les ha pasado, que cuando está la vecina, entonces le dice la vecina, no, el niño está así porque se le escuajó, descuajó. Ah, ustedes saben más que yo. Exactamente. Claro, pero ojo, porque vaya y les dicen ustedes, algún médico o pediatra, doctor, le traigo a mi hijo porque mi vecina dijo que se me descuajó. Van a tener problemas. Guardando las proporciones, pasaba algo así. Cuando llegaba con postulados que se salían de lo comprobable médicamente, pues ya a la comunidad médica alemana no le parecía tan interesante. Les voy a resumir cómo termina la historia de él, pero más o menos el tema termina en persecución en Alemania, le quitan la licencia, se la vuelven a dar, él pasa a vivir a España, en España le hace ya la persecución los laboratorios médicos, porque decían que él ya no estaba, digamos que estaba desestimando algunos productos farmacéuticos. Entonces él dice, yo sigo trabajando en la medicina tradicional, que es importante, pero hay un factor complementario que también la gente debe entender. A la comunidad médica alemana y europea no le parece tan chévere, y pues finalmente él, digamos que, bueno, él falleció realmente hace poco, falleció en el 2017, pero falleció sobre esa persecución y esa pelea que siempre tuvo con la comunidad médica en Europa. ¿Qué es lo que lo lleva a él a esa discusión y a esa pelea? Y que aquí es donde quiero que ustedes se lleven esto. Algo que se llama las 5 leyes biológicas. ¿Perdón? Ahora cuando llegué a mi casa, entonces voy a cambiar el control. Sí. Pero no, las 5 leyes biológicas. Y aquí es donde quiero que cada uno empiece a tomar conciencia. Yo se las voy a tratar de llevar a lo más básico para que todos lo entendamos. Si alguien, vamos haciendo un paréntesis en cada una y miramos si hay dudas. La primera ley biológica, ley de hierro. Quiero que ustedes escuchen, porque para mí, aunque les voy a decir las 5, la primera, sin
sin una sea más importante que la otra, la primera y la quinta nos permite entender la razón de estar acá. De hecho, leen la primera y si quieren se puede, no mentira, no se pueden ir, pero ya cogemos un panorama más fácil. Ley biológica número 1, ley de hierro. Escuchen esto. Voy a decirlo despacio para que todos tomemos conciencia. Detrás de toda enfermedad o todo síntoma hay un evento que nosotros vivimos de manera dramática, inesperada, ¿listo? Dramática, inesperada, en soledad y sin aparente solución. Eso, por favor, que les queden esos 4, porque cuando ustedes tengan una situación difícil, se van a dar cuenta que la están viviendo así. La más tonta a la más importante. ¿Por qué digo la más tonta? Porque para mí lo que puede ser tonto, que le pase a uno de ustedes, para ustedes puede ser una vaina, la locura. Se los voy a desglosar mucho más fácil. Detrás de cada enfermedad o síntoma hay una situación o un evento que yo vivo de manera dramática, y es cuando digo, ¿por qué? Inesperada, pues porque no estaba preparado para eso. Soledad, entiéndase como soledad, cuando uno tiene un problema, puede estar rodeado de familia y amigos, pero uno siente que está solo. O sea, uno puede estar y todo el mundo lo abraza, pero uno dice, no, estoy solo. Y uno lo vive y lo siente así. Sin posible solución, porque uno dice, ya, esto se acabó. Cuando uno cumple esos requisitos, es lo que según la primera ley de Hammer, pues se convierte en una enfermedad o en un síntoma. Ya estamos en el otro lado. Hasta ahí, ¿dudas o vamos? Vamos, dudas. Y sé que el doctor Hammer fue acusado teniendo en cuenta que también atendía el caso de una menor de 6 años que padecía cáncer. Pues, ¿cómo me hace ruido? ¿Cómo explicas cómo podrías encontrar el origen de ese evento traumático a un niño que probablemente nace con una enfermedad terminal? Listo. Lo que tú planteas, perdóname que no llegó el micrófono, pero digamos que sí me gustaría que ella repita la pregunta para no hacerles teléfono roto y sobre eso avanzamos. Para ir el micrófono, para que no me la repitas a mí, sino para que todos entiendan el contexto y digan de qué están hablando. Aquí. Listo. Aquí va la pregunta. Atención. ¿Ya se escucha? Sí. Sí. Bueno, entendiendo el tema del doctor Hammer, él, dentro de toda su persecución, atendió a muchos pacientes, pero uno de ellos era una menor de 6 años que padecía un cáncer. Y pues dentro de este contexto quisiera como entender o poder tener más claridad en cuanto a las enfermedades muchas veces terminales que suceden en niños, bebés y menores. Listo. Teniendo en cuenta que pues, son eventos traumáticos. Total, sí, porque uno dice, pero a los 3 años, qué evento inesperado. Tú preguntabas por ahí, a los 3 años, hasta ahora el niño apenas sabe decir papá y mamá. ¿Tu nombre es? Paula. Paula. Paula, quiero felicitarla por estudiante porque se me adelantó a la próxima diapositiva. No, pero no olviden esto, por favor. Paula y la pregunta de Paula. Cuando yo llegue allá, voy a decir Paula, voilà. ¿Listo? Entonces, Paula. Lo que pasa es que si llego donde Paula y les explico, se nos enreda esto, pero vamos anotando ahí, Paula. Segundo, ley del carácter bifásico de las enfermedades. ¿Qué dice esto? Resumidas. Yo empiezo a sentirme enfermo, empiezo a sentir el síntoma. Estoy pasando por la fase número 1. Si yo dejo avanzar el proceso de la enfermedad y no resuelvo mi conflicto, la enfermedad va a pasar a la fase 2, que la fase 2 ya es la enfermedad aguda, la enfermedad que sea, va a tener su desarrollo, va a hacerle daño al órgano o a la mente o a la emoción, como sea, y yo tengo otro camino, que es cuando empiezo a sentirme enfermo, empiezo a meterme en ese proceso para entender qué me está enfermando o cuál es el síntoma, y es probable que si hago un buen manejo pueda cortar el proceso, dependiendo del nivel en el que esté la enfermedad, puedo detenerla, ojo, no hacerla reversible, no, detenerla o bajar los niveles de la intensidad de la enfermedad. Entonces, es como explicar ese proceso de la enfermedad. La tercera ley, ley del sistema genético de las enfermedades. Volvemos a un tema súper incómodo que la verdad no se ha terminado de descubrir y que cada vez pasan más situaciones. La ley del sistema genético de las enfermedades, voy a hablarles primero de la parte médica. La parte médica dice que cuando se presenta un tumor maligno,
llamado como cáncer, y termina afectando un órgano, estadísticamente es muy posible que a través del torrente sanguíneo las células cancerígenas, se transporten a otra parte del cuerpo, lleguen a otro órgano, lo puedan contaminar y generar un nuevo cáncer y así un efecto en cadena. Normalmente eso lo conocemos nosotros como metástasis. Aquí es donde va el primer agarrón de la comunidad médica, porque él en esta ley la complementa diciendo no. Lo que ustedes llaman metástasis es que, les voy a poner un ejemplo y voy a empezar a adelantarme un poco. Cáncer de mama. Entonces, porque era el tema de la esposa de Hammer. Cáncer de mama izquierda. La esposa de Hammer era diestra. En este caso, ese cáncer de mama está relacionado simbólica, ustedes dirán, ¿cómo así que simbólica o real? Ahorita les explico eso. Simbólica o realmente con todo lo que yo relaciono como hijos o como crías que requieren de mi protección. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una mujer es diagnosticada con cáncer de seno. Muchas veces pasa pues que sencillamente la persona, dependiendo el estadio en el que esté el cáncer, fallece, sobrevive, queda con temas colaterales. Pero hablemos del tema metastásico. Entonces, cáncer de seno, y eso es una escucha que dicen, no, y le hizo metástasis en un pulmón. El pulmón tiene una simbología general que es un tema de tristeza profunda o miedo a morir. Entonces, lo que él dice es, si le hizo metástasis en el pulmón, es porque cuando le dieron el diagnóstico de cáncer de seno y siguió todo el proceso de seno, ese proceso del cáncer de seno lo vivió como la primera ley, de manera inesperada, soledad, sin posible solución. Entonces, ¿qué le atacó? Pues como empezó a darle tristeza profunda o un miedo a morir, pues le atacó el pulmón. Médicamente lo relacionaban como un caso metastásico, pero él lo relacionaba como, no, se le desarrolló otra emoción que no supo manejar por el proceso de cáncer que tenía y por eso le dio cáncer en otro lado del órgano. Entonces, ¿sí que ahí empieza una pelea bastante complicada con la medicina tradicional? La cuarta, función biológica de los microbios. Sencillamente él dice que los microbios no son malos para el cuerpo, son una técnica que utiliza el cuerpo para generar una inflamación y posteriormente tratar de resolver un problema que tiene el cuerpo. Y la quinta y última, ley quinta esencia, programa biológico especial. ¿Qué dice esta ley? Y es súper fundamental, y es el cuerpo tiene un síntoma o una enfermedad con el objetivo de que el cuerpo y de que el individuo sobrevivan y superen una situación para continuar en la vida. Entonces, él plantea la enfermedad desde otro punto de vista y la pregunta que él siempre se plantea no es el por qué, sino que nosotros deberíamos en cada síntoma o enfermedad preguntarnos ¿para qué? Entonces, algo tan básico, para no ponernos tan trágicos y quedarnos en el cáncer. ¿Para qué me dio gripa? ¿Para qué me da gripa todos los días? Porque hay gente pues, que vive con gripa. ¿Para qué me da dolor de espalda? ¿Para qué? Y en esa construcción, él dice, el cuerpo reacciona es tratando de defenderse de lo que nosotros no pudimos gestionar por la primera ley de hierro, que yo sé que se la van a aprender. Pero uno ya la tiene clara, ¿no? Hasta ahí, ¿la tenemos todos o alguna duda? Listo, la tenemos. No te olvido, Pau. Ya vamos a llegar. Llegamos a esto. Miren, si ustedes se fijan, a comparación de lo que ocurría, no les voy a decir, yo creo que una cosa buena que nos dejó a nosotros la pandemia, a nosotros me refiero como personas y a la comunidad médica en general, es entender que ustedes no sé si se recuerdan, pero antes uno se la pasaba, antes de la pandemia o hasta hace 10 años, uno se la pasaba como un ping-pong en el médico. Entonces, ¿esto es psicológico? Ya, hasta luego, esto es psicológico. Esto sí es un tema médico, requiere un especialista concentrado en eso. Hay un tema y es que las 4 cosas, a diferencia de las edades, sí están interconectadas. Uno, la salud sexual. Y ustedes van donde un ginecólogo, un médico, un endocrinólogo que trabaja los temas relacionados con sexualidad, hoy que hay varias charlas con ginecólogos, y hay un tema claro. Cuando usted está bien, en teoría, en su vida normal, pero no tiene una vida sexual saludable, aquí saludable no vamos a debatirlo porque
puede ser muy subjetivo qué es una vida sexual saludable, pero no tiene una vida sexual saludable, algo anda mal, o en su mente o en su organismo. Y eso no lo dijo Hammer, sino lo dicen los ginecólogos de la medicina a la que todos tenemos que, pues hacemos parte. La segunda, la medicina tradicional. Ojo que aquí hay una cosa para aclarar. Primer punto, las bioneuroemociones no van en contra ni reemplazan la medicina tradicional. De hecho, terminan favoreciéndola. Les pongo un ejemplo. Hablemos del paciente que les mostré hace un rato. Y es hígado graso. Hay gente que tiene hígado graso por ojímetro. Entonces uno dice, no, es que estoy con hígado graso. ¿Sí? ¿Quién le dijo? El médico. Ah, no, pues el médico me dijo, usted debe tener hígado graso. No coma tanta grasa. Entonces uno es como, pues también quiero ir a ese médico que no tuvo que mandarme a una ecografía o a un examen de laboratorio para concluir que tenía hígado graso. Afortunadamente, cuando a mí me han diagnosticado hígado graso, me han hecho una ecografía de abdomen completo para mostrarme dónde tengo el hígado graso. Entonces, el tema es, ¿tengo hígado graso? Hasta ahí llega la medicina en la parte del diagnóstico. Tengo hígado graso, ahora con la medicina funcional, que a mí me parece la locura, uno empieza a entender cómo puede tratar de manera médica, pero también sin tanto medicamento, el hígado graso para obtener un buen resultado. Eso será otro capítulo. Y adicional a esto, hay otra cosa, y es emocionalmente, ¿qué me dice el hígado graso? Entonces, todavía no los voy a exponer, pero digamos que yo hoy me llamo hígado graso. Voy a hacer un ejemplo. ¿Qué me dice a mí el hígado graso? Me dice el hígado graso que yo en algún momento de la vida interpreté que yo no iba a tener que comer para mañana. Entonces, me da miedo, para mañana entiéndase, desde la forma arcaica, desde la vida actual es, me da miedo que pierda mi trabajo, me da miedo quedarme sin plata, me da miedo quedarme en esa deuda, me da miedo que se me acabe. ¿Qué es lo que pasa? Aquí es donde yo les digo, yo admiro eso que ustedes tienen ahí, o sea, su cuerpo, porque es muy inteligente. Entonces, ¿qué dice? Yo tengo que guardar grasa, tengo que ahorrar grasa, porque el cuerpo lo piensa arcaicamente, y me estoy adelantando otra diapositiva, no solo a la de Paula y a la mía, sino que es el cuerpo es tan inteligente que dice, el cuerpo no entiende que estamos hablando de perder mi trabajo. No, el cuerpo entiende es comida, punto. Me voy a quedar sin comida. Yo guardo grasa para que el día que efectivamente esté aguantando hambre, yo empiezo a usar esta grasa que estoy acumulando para poderla distribuir y que el cuerpo pueda seguir sobreviviendo. Evidentemente eso no va a pasar porque no somos de las cavernas todavía, entonces la función biológica termina siendo totalmente diferente ahí. La salud mental, y es otro tema que también les recomiendo. Y yo digo, agradezco que ahora salgan estos estudios porque hay mucha gente, miren, yo hasta hace 7, 8 años, si a mí no me mostraban las cosas así matemáticamente, yo decía, no, magia no. Y esto no es magia. Les recomiendo, esta es una serie en Netflix. Ustedes pongan ahí en la serie en Netflix, porque no es el nombre exacto, pero ustedes en el buscador ponen ahí microbiota. Hay un experimento brutal que le muestran a uno ahí, que ahora la microbiota es el segundo cerebro del cuerpo y explican todo el funcionamiento. Cogieron la microbiota de una persona que sufría de depresión, le pusieron esa microbiota a otra persona que no había registrado clínicamente episodios de depresión y se dieron cuenta que había una alteración cerebral que sufría la persona por causa de la microbiota de la persona que tenía depresión. Es decir, la depresión no venía de un impacto emocional, sino venía de un tema fisiológico que terminó llevándoselo a un tema de salud mental, un tema de depresión que normalmente estaría diagnosticado, o sea, ahí tendría que intervenir únicamente un psicólogo, un psiquiatra, un terapeuta, pero no tendría que intervenir pues un médico funcional, un experto en el estómago. Y miren lo importante, les recomiendo escriban microbiota y ahí sale el experimento y los experimentos que hicieron con la microbiota y son brutales. Volvemos al tema, el mismo tema, está interrelacionado lo uno con lo otro. Y la última, bienestar emocional. Aquí es donde la gente se confunde, vuelvo y repito, entre la salud mental y el bienestar emocional. Y este ejemplo a mí me encanta porque funciona así. Cuando ustedes tienen una crisis complicada de ansiedad, depresión, ataques de estrés, es muy fácil que ustedes, si llegan a un seguimiento médico, les den una incapacidad por eso. O sea, una incapacidad y ya, un ataque, una crisis, como lo quieran llamar. Pero les voy a poner un ejemplo. Resulta que a ustedes mañana, no les estoy deseando el mal, pero mañana
a ustedes se les acaba esa hermosa relación. Ustedes se ponen súper tristes, mal, y el lunes tienen que madrugar. Ustedes van a su médico y él no les va a dar a ustedes una incapacidad por TUSA. Esa incapacidad no existe. De hecho, una mala noticia, la licencia por TUSA no existe. Para que ustedes les den una incapacidad por TUSA, pues tendrían que dictaminarlos que llegaron a una crisis que los afectó fisiológicamente o psicológicamente. Pero, pues, incapacidad por TUSA no existe. El tema del duelo. Una incapacidad por duelo no existe. Les dan una licencia que es muy diferente. Que la licencia es justificando un impacto que no se puede, digamos que llevar al tema médico, pero que se genera desde el punto de vista emocional. Ya si les dan una incapacidad es porque esa emoción les genera una situación mental que sí les pueden dar una incapacidad o un acompañamiento que es muy diferente. ¿Hasta ahí me siguen o la tenemos clara? Listo. Dime. Ah, sí, qué pena. Gracias por acordarme. Sí. Bueno, llegamos a este punto importante y nos vamos acercando a lo que es con todo lo que les he dicho. Y es consciente o inconsciente. Esto va a ser más fácil entenderlo con ejemplos. Lo consciente nosotros lo manejamos con temporalidad. Hoy es sábado, son las 12 del mediodía y 23 minutos. Es 24 de mayo. Todo lo que refiere a esa línea de temporalidad es lo que hacemos consciente. ¿Qué es el inconsciente? El inconsciente es atemporal. Y aquí me voy a meter un ejemplo clarísimo. El inconsciente no diferencia lo que me ocurrió ayer a lo que me ocurrió hace 5 años si yo no lo confronto. Les voy a poner un ejemplo de acompañamientos que he hecho. Y es, se me murió mi hermano hace 5 años. Y yo hoy sigo llorando como si se me hubiera muerto ayer. Esto, afortunadamente, también tiene una sustentación psicológica y es que cuando yo genero un recuerdo negativo o positivo, hay una parte del cerebro que que pierde la temporalidad y me genera la sensación como si me estuviera ocurriendo el día de hoy. Eso es temporalidad. Sencillamente se me vino el recuerdo y el cerebro dice, ay, marica, hace 5 años. No. Pasó hoy y lo siento como si lo viviera hoy. Es el tema delicado de esos duelos no evolucionados o esos duelos no resueltos, que yo 5 años después sigo viviendo como si hubiera enterrado a mi familiar o a esa persona especial, la hubiera enterrado ayer. Ese es un claro ejemplo. El consciente tiene clarísimo lo real. ¿Qué es lo real? Y aquí vamos conectando las cosas de la vez pasada, que les decía de lo simbólico. Lo real es, volvamos al tema del cáncer de mama. Yo no tengo, pero eso es un ejemplo. ¿Quién tiene hijos acá? Listo. Muy bien, bienvenidas. Entonces, por ejemplo, tú, ¿cuántos hijos tienes? Una niña, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Claudia. Claudia tiene una niña. Eso es real. O sea, ella tiene una niña. Para los que nos gustan las cosas reales y demostrables, ella tiene una niña. Entonces, ¿qué pasa? Les voy a volver a poner el mismo ejemplo. No, vámonos con menos graves. Hay una vaina que se llama, el colon se divide básicamente, hablemos de la división básica del colon. Colon ascendente, colon descendente y colon transversal. Entonces vamos a poner un ejemplo. Resulta que, Claudia te llama, ¿cierto? Llega Claudia y encontramos que tiene una anomalía en el colon ascendente. Llegamos y empezamos a hacer la sesión de bioprogramación y encontramos que hay un conflicto que tiene con la hija, porque el colon descendente está directamente relacionado con personas que están por debajo de la línea de 1. Entiéndase, hijos, empleados, aquí es donde va esta magia. Pero el empleado no es mi hijo. Y uno empieza a escarbar y trata al empleado como trata a los... A ver, pero no pierdan el tiempo. O alguien dice, yo no... Mire, empezaron las risas de, ay, man, tengo hijos. Sí. Hay otro tema que es todavía más impactante. Dice, yo no tengo hijos, yo no trato a nadie como mi hijo. Y entonces, mi bebé. Y uno, ay, déjemela ver. Y es una perrita. Y entonces la perrita se enferma, o el perrito se enferma, o le pasa algo, y la persona mal del colon, ojo, cáncer de seno, porque simbólicamente interpreté que el perrito era mi hijo. Aquí lo que les repito, no está ni bueno. Yo aquí no voy a discutir si ustedes tratan a sus perritos como sus hijos. Eso no es discusión porque yo también entraría en ese debate complicado. Pero el tema es
simbólicamente, yo sí tengo un hijo y es mi perrito. Ojo que vamos a avanzar en otra, aquí estoy haciendo spoiler de otras charlas que podríamos hablar. Para muchos, simbólicamente, sus papás son sus hijos. Entonces sufren, andan pendientes de ellos. Pero, ¿y ya comiste? Sí, sí. Ay, ¿tu hijo? No, mi papá. Entonces, ojo, a eso me refiero yo con que me adelanté. Miren, ya, listo. Consciente, el consciente juzga, el consciente es bonito, feo, flaco, alto, bien, mal, etc., etc. El inconsciente no juzga, el inconsciente vive en una polaridad. Entonces les pongo un ejemplo que es una polaridad. Este man es feo, eso lo dice el consciente. La polaridad, ¿qué dice? Este man tiene 2 ojos, tiene un pelo así, ta, 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 ta. O sea, se fija, es por las características, pero no saca o no juzga desde ningún punto de vista. Claro, nosotros por naturaleza, sí tenemos que conscientemente es importante juzgar, porque si nosotros no juzgáramos, por ejemplo, nos comeríamos cualquier alimento que nos sentara mal. Necesitamos juzgar. Lo que pasa es que a veces nos sobreactuamos y juzgamos más a nuestro favor. El inconsciente se mueve en esa polaridad. El consciente son los sentidos. Lo que yo veo, lo que yo escucho, lo que yo puedo tocar, lo que yo percibo. ¿Qué es el inconsciente? Las emociones atrapadas. Ojo con esto porque de aquí en adelante vamos a hablar de esto. ¿Qué son las emociones atrapadas? Lo que nosotros no vemos, pero nos enferma y sabemos que está ahí. Entonces les voy a poner un ejemplo. Volvamos a la mamera existencial. Yo me levanté hoy y tengo una mamera existencial. ¿Qué tiene? No sé. Esos son emociones atrapadas. ¿Qué son emociones atrapadas? Y no es que yo con mi pareja ya no me llevo. ¿Y cuál es el problema? ¿Le puso los cachos? No, ya no me llevo. Claro, el inconsciente es esas emociones que no podemos entrar a aterrizarlas, a decir, mire, es que yo vi una luz, yo vi un extintor. No, sabemos que está ahí, como Dios. No lo vemos, pero sabemos que está ahí. Más o menos funciona así. Y por último, la imagen pública. ¿Qué es la imagen pública? Lo que nosotros queremos proyectar. Y ojo que nos jugamos con una cosa súper importante que se llaman los roles actanciales. Entonces, los roles actanciales, ¿a ustedes les ha pasado que, por ejemplo, ustedes ven un jefe que es súper rabón? Es el jefe gritón, es el jefe más caspa. Y cuando el jefe llega a un evento con la esposa, uno dice, marica, ¿y este man quién es? El man todo sumiso, todo amable. Claro, ¿qué son los roles actanciales? Los roles actanciales es yo cómo me comporto de acuerdo al ambiente y a la situación. Cómo me comporto yo familiarmente, cómo me comporto yo en un rol de compañeros. Y a veces, inconscientemente, la gente dice, no, yo soy el mismo. No. Inconscientemente, incluso corporalmente, por más que usted sea el mismo, y no es que está siendo hipócrita, sino que su rol actancial entra en crisis cuando, por ejemplo, se junta el trabajo con la familia con su novia. Sobre todo, por ejemplo, miren, no hay momento más incómodo que cuando uno está por primera vez con familia y novia o familia y novio, porque es un choque de roles actanciales, porque entonces llega la mamá y, ay papi, y le coge el cachete y entonces la otra la mira como, pero tú eres frío, ¿qué pasó acá? Son los roles actanciales, pero así es como funcionamos nosotros. Y eso es lo consciente, como yo me comporto y como quiero que me vean y como me vendo. Y la otra es, por favor, grábense mucho este concepto, porque este es el concepto que nos lleva a lo que nos enferma. Y es disonancia cognitiva. Les voy a decir que la disonancia cognitiva y es lo que nos enferma y es nuestra lucha de todos los días. La disonancia, y el día que alguien viva en permanente coherencia, no, pues toca beatificarlo. La disonancia cognitiva, ¿qué es? Lo que yo pienso, lo que yo quiero y lo que yo hago va para el mismo lado. Y yo les voy a poner un ejemplo, y es de una sesión que yo realicé. Una mujer que me dice, estoy viviendo con un man hace 5 años, ya no nos la llevamos, o sea, ya esto no fluye. Pero yo sigo viviendo con él porque es mejor bueno conocido que malo sin conocer, y además porque me quedé sin trabajo. Y pues él está como en esta situación. Y entonces le dije, ¿te quedaste sin trabajo? Sí, entonces yo hasta que no consiga trabajo, pues yo tampoco puedo tomar una decisión y yo estoy aquí encerrada en la casa. Y para hacerle la historia corta, póngale cuidado de esto. Ella dijo, cuando yo consiga trabajo, me voy a separar. ¿Listo?
Entonces, eso es lo que ella piensa, lo que ella quiere. No, pero es que, no sé, si conocer una nueva persona, Lo que ella hace, llevaba 6 meses, y le dije, ¿no has conseguido trabajo? No. Le dije, no. ¿Si te mordiste los labios? No. No, pues es que no he pasado hojas de vida. Claro, entonces miren esto, cuando llegamos al fondo de la situación, ¿qué era? Yo sé que el día que yo consiga trabajo, voy a tener que tomar la decisión de separarme de este man. Si no me separo, me voy a sentir mal internamente, porque entonces quiere decir que la excusa se me acabó. Pero mira, si yo no consiga trabajo, pues va a seguir siendo mi argumento. Y ahí ella estaba enferma, tenía su enfermedad, llegamos al origen emocional y el origen emocional era estoy haciendo una cosa, estoy pensando otra y estoy haciendo otra. Muchas veces cuando la gente dice, no, es que a mí no me fluye, ¿qué no te fluye? No, tal cosa. ¿Qué estás haciendo? No, esto. ¿Y qué quieres? No, la verdad en el fondo yo quiero, pues marica, no le va a salir. No. Y es lo que nos enferma. Y yo les voy a poner otro ejemplo clarísimo y voy a ponerles un ejemplo del paciente, del paciente cero. Entonces es cuando uno dice, no, mentiras, no, paciente cero no, porque se me viene a la mente otro ejemplo más interesante para que ustedes lo entiendan. Y es cuando alguien sufre, un ejemplo, de reflujo. Entonces, me llamo reflujo, entonces sufro de reflujo. Entonces, hay una explicación médica del reflujo. El reflujo interviene por una mala o un trastorno que tiene el estómago para realizar un proceso digestivo. ¿Qué pasa? Pues que al esófago se le devuelven los líquidos del estómago, el ácido, y le cuesta procesar la comida, lo que es una respuesta, digamos que un poco inconsciente, para devolver la comida. Eso es desde lo médico y para que lo entendamos en palabras sencillas. Ahora vámonos a lo simbólico, ya que todos saben que es simbólico. A lo simbólico, y no, yo tengo reflujo, sufro de reflujo, pero yo como bien, no sé, soy vegano, como a tiempo que es, yo como y me quedo sentado media horita quieto, no hago ejercicio, pero yo no entiendo por qué el reflujo. Y yo súper saludable, cero, bueno, todo el carretazo que uno construye. Cuando uno empieza a indagar, entonces, ¿qué pasa? Es esas personas que dicen, no, es que a mí me obligan en el trabajo a hacer esto. Y yo sí, cuando me veo con mi jefe le voy a decir, pero no, si le digo me echa. Entonces yo me la trago, pero yo la hago, pero eso sí el día que... Y entonces viven, miren esto simbólicamente, miren esas sonrisas tan hermosas. Esas sonrisas hermosas traducen que hay un problema de estómago heavy. Entonces, ¿qué pasa? Aquí la reacción que ocurre es que yo me trago las cosas, yo las hago pero de mala gana, pero el día que me den la oportunidad, yo se las voy a cantar. Pero cuando tengo la oportunidad, no se las canto y ¿qué hago? Me las vuelvo a tragar. Entonces hay una reacción, volvemos al tema y miren cómo se va relacionando lo uno con lo otro. Lo consciente con lo inconsciente, volvemos a lo consciente. El cuerpo no diferencia, yo me quiero tragar eso que le voy a gritar a mi jefe. No, el cuerpo lo que dice es, esta persona tiene problemas para hacer digestión, devuélvale esto. Pero no hay nada de alimento. Entonces ahí empieza el reflujo porque no hay nada de alimento, las sensaciones de reflujo, pero lo que la persona quiere escupir es eso que está haciendo por obligación. Entonces ahí volvemos, que ya nos entendemos con la clase anterior. Tranquila, Paula, voy por ti. Gracias. Listo. ¡Ay! Spoiler. Pero todavía no lo entienden. Y llegamos al tema de Paula y se saltó. Listo, ya. Ahora sí, les presento a Paula. Paula con su pregunta que tiene toda la coherencia. Y les voy a decir algo. Vamos a devolvernos... A Paula le vamos a responder la pregunta acá y acá. Primero vamos a responder esta, que esta ya ustedes la tienen clarísima. ¿Qué es lo que dicen las bioneuroemociones? Dicen, yo me enfermo, atención a esto, física, mental o emocionalmente, usted ya sabe la diferencia. Enfermedades físicas, reflujo, cáncer, gripa, vértigo, colon, etc, etc. Me encanta que voy diciendo las enfermedades y... Eso. Entonces, yo me enfermo, ustedes ya saben. ¿Qué es? Entonces, lo que dicen las leyes es, hay 3 caminos para yo enfermarme. Mental, física o emocionalmente. Los 3 caminos son, una posibilidad es un conflicto emocional.
Es decir, un conflicto emocional, entiéndase como un evento que yo vivo de manera inesperada, en soledad, en aparente soledad, sin posible solución y de manera dramática. No importa el orden, pero nos lo aprendimos que eso es lo importante. Eso del conflicto emocional ya lo tenemos clarísimo. Pero dicen las bioemociones, ojo, si el camino no es ese, entonces quiere decir que usted se está enfermando por algo que se llama proyecto sentido. Es el segundo camino. ¿Qué es proyecto sentido? Proyecto sentido es que, atención a esto, todo lo que vive o le ocurre a la madre con ese hermoso discurso que hemos dicho de manera inesperada, dramática, todo lo que le ocurre a la madre un año antes de gestar al bebé y durante la etapa de gestación, corre el riesgo de transmitírselo al bebé. Para que ustedes me entiendan, yo voy a ser de mujer, entonces yo hoy no estoy embarazada, pero en 6 meses voy a embarazarme. ¿Listo? Y resulta que hoy vivo un hecho que lo interpreto de manera dramática, sin posible solución, Todavía no estoy embarazada. A los 4 meses quedo embarazada. Estando en ese periodo de gestación, tengo la emoción atrapada, no procesé la emoción. ¿Y qué pasa? Esa emoción se termina transmitiendo en mi bebé. Les voy a poner otro ejemplo para responderle un poco la pregunta a Paula, que puede ser uno de los caminos de lo que tú decías. Y es una mujer, 30 años, y me dice, sufro del colon, pero yo pues, como bien, no tengo ningún problema, si como una hamburguesa bien, si como ensalada bien, soy feliz, pero eventualmente me dan unas crisis de colon. Aquí vuelvo al colon porque me acordé de ese caso. Entonces, tengo unas crisis de colon. Cuando empezamos a revisar, estadísticamente es muy probable que su colon le esté molestando en la parte ascendente. Entonces, cuando uno inicia la sesión de biodescodificación, colon ascendente, se traduce a todos los superiores, entiéndase, papá, mamá o lo que yo interpreto como autoridad. Volvemos al inconsciente. El inconsciente no diferencia entre mi jefe y mi papá. Es autoridad, a menos de que yo a mi papá lo trate como un gato más o ni lo haya conocido, pero igual es todo lo que yo interpreto como autoridad. Eso es el colon ascendente, todo lo que interpreto como autoridad. Cuando empezamos a revisar, hay algo más que sale de esta paciente que me parece súper importante y dice, a mí hay algo que me da mucha piedra y es que me oculten las cosas, me vean la cara y después me termine enterando por otra persona. Y cuando yo me doy cuenta de eso, me duele el colon. Cuando empezamos a indagar en la sesión de biodescodificación, encontramos que no ha tenido ningún conflicto emocional. Pero sí encontramos que hay algo que podría estar pasando en el lado del proyecto sentido o el lado transgeneracional. Si fuera en el lado proyecto sentido, es algo que ocurrió con mamá. Si fuera en el lado transgeneracional, vamos a pasar ahí. Entonces dejamos en pausa este caso y pasamos al lado transgeneracional. Para responderle un poco a Paula, ¿qué pasa? En el caso, y aquí miren que esto, aquí empieza uno a jugar un poco, y no sé si les ha pasado cuando tiene una situación dramática, en aparente soledad, propia o ajena, que uno empieza a jugar desde lo que les hablaba ahorita, del consciente empieza a jugarle a uno con el tema de juzgar. Entonces uno dice, y te voy a poner el caso porque es el caso típico que a uno le pasa. Oiga, pero qué injusticia que un niño de 6 años tenga cáncer. Qué injusticia que un niño de 4 años tenga X enfermedad. Y claro, cuando uno lee este discurso, uno dice, pero un niño de 4 años, ¿en qué escenario podría estar en esa condición? Entonces ya vimos un camino que es el proyecto sentido. ¿Qué pasó con esa mamá del niño que tiene cáncer a los 6 años? ¿Qué pasó con esa mamá durante su periodo de gestación? ¿O qué pasó con la mamá un año antes de gestar al niño para que le produjera ese impacto que terminó transmitiéndose hacia el niño? Me pongo, en este caso, en este caso no me pongo todavía ejemplo. Ya, un momento. Vamos al último camino que potencian las bioemociones y es el transgeneracional. Vuelvo a retomar yo el caso de la persona del colon. Cuando empezamos a revisar, esta persona me dice, sí, yo me enteré que mi bisabuela
le fue infiel a mi bisabuelo. Y mi abuela se dio cuenta de esa infidelidad. Y mi abuela, pues le contó, bueno, ya se imaginarán ustedes la situación familiar. A partir de ahí, miren la situación. Ella me cuenta la situación y es como si estuviera diciendo, a mí me da una piedra que me oculten las cosas y yo termino enterándome por otro lado, como si yo fuera una boba. Y es la misma reacción que hace cuando dice, mi abuela fue la que se dio cuenta. Entonces uno dice, ahí estás, tienes un tema transgeneracional, ese tema del colon no era una pelea tuya por un conflicto emocional, no fue un proyecto sentido, fue un tema que es transgeneracional, palabras más, palabras menos, cargas que nosotros traemos de papás o abuelos que ellos no resolvieron y me cayeron a mí. Les pongo un ejemplo. Yo tenía el tema del caso del manguito rotador, 8 años, resonancias, casi llego, afortunadamente no, casi llego a las infiltraciones. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando yo empiezo a hacer el proceso del acompañamiento de esta vaina que tenía en el manguito rotador con el acompañamiento de bioneuroemociones, ¿qué me encontraron? Que lo de mi manguito rotador venía básicamente de mi abuelita. Mi abuelita duró mucho tiempo en que ella empezó a trabajar desde que era muy pequeña, empezó a construir ahí su vida y ella siempre se sintió como la luchona, la que protegía, pero ella nunca sintió realmente un apoyo de los que estaban por arriba, entiéndase, mamá y papá. Entonces, fue la abuelita que se acostumbró a trabajar, a luchar, a proteger a sus hijos, a proteger a su esposo, a protegerse a ella, a proteger a sus hermanos, a proteger a sus papás, pero ella nunca recibió ese abrazo de protección. Claro, yo le soy sincero, si no llego a este tema, pues lo hubiera tratado desde la medicina tradicional, pero no hubiera llegado a esto. Para mí, realmente, eso fue detonante, porque miren, yo de 6 meses duraba 4 con inflamación del manguito rotador. ¿Qué me tocaba hacer? Inyectarme dipirona. Cuando prohibieron la dipirona en las farmacias me tocaba ir a urgencias y pues ya como que la doctora me conocía y le decía, doctora, a lo que vinimos. Sí, porque ya no había más. O sea, el tratamiento era seguimiento y ya, y paré de contar. Esos son los 3 caminos que nos pueden a nosotros realmente enfermar. Sí, se me olvidó la ronda de... bueno, Paula, ¿te quedó clara? Claro, lo de Paula, volvemos al mismo tema. Ese cáncer del niño de 6 años, la pregunta es, ¿ese cáncer de dónde viene? Y les voy a decir algo. Cuando a mí me llega alguien y me dice, es que mi hijo, un ejemplo que me ha pasado, es que mi hija tiene 5 años y tiene un problema en la piel, llámese de alergia o de lo que sea, brutal, ven, tú puedes hablar, pues primero que todo, no es fácil uno hablar con una niña de 6, 5, 4, 3, 2 años, no, porque va y le explica dónde está un niño de 5, no, o sea, no. Les voy a decir algo, yo les digo a ellos, el problema no es su hijo. Hasta los 7, pongámoslo así, de los 8 años para abajo, el problema no es del niño. Si el niño viene acá, no va a ser relevante. De los 8 años, 7 años hacia atrás, el problema es del papá, de la mamá o con las personas con las que tiene como figuras. Entonces, no sé qué dicen, es que mi hijo sufre de asma, tiene 3 años, no sufre de asma y lo llevamos al jardín y eso se le disparó peor el asma. El tema es, ¿qué está pasando con los cuidadores? Digo cuidadores porque muchas veces no es papá y mamá, puede ser el abuelo o solo la mamá, etc., etc. ¿Qué está pasando con los cuidadores? Que hay un ambiente de ahogo, que hay un ambiente de, en esta situación en la que estoy, me siento asfixiada, pero yo no lloro para que mi bebé no se dé cuenta. Y el que está con el asma es el niño. Entonces, pilas, revisen. Si ustedes dicen, tengo una vecina que tiene un niño de 3, 4 años enferma, la pregunta es, no qué está pasando con el niño. ¿Para qué? El niño lo que está haciendo es avisándole, hey mami, estás en una situación que te está asfixiando. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a salir o vamos a seguir acá en esta dinámica? Pero pues le echan la culpa al frío, a la gripa, a los niños del jardín, que esos niños son todos enfermitos menos el mío. Entonces, pilas, ¿cómo estamos interpretando eso? Es que relacionado con la diapositiva anterior, Sí. yo tuve un antecedente de cáncer cerebral. Espérame un segundo, porque es que, para que todos estemos acá. Listo, entonces, decías que con respecto a la diapositiva anterior, tú tuviste un diagnóstico de... De un cáncer cerebral Sí. hace 15 años. Ajá. Yo tenía 29 años en ese momento.
Antes de que me iniciara para las cirugías, me hicieron 4 en el lapso de estos años, un médico bioenergético me dijo, antes de que yo entrara a cirugía, unos días antes me dijo, tu tumor está ubicado en el lóbulo frontal izquierdo, afectando el hemisferio derecho. Esto viene relacionado con tu padre. Entonces, con el pasar de los años, un día mi papá me dijo, fue mi culpa, perdóname. Entonces yo decía, ¿por qué no he querido indagar? ¿Qué hay más allá? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Sí? Pero sí, me siento como impotente. Tengo una buena relación con él, pero él tiene su problema mental también. Él es bipolar, depresivo, ha intentado suicidarse. Es un tema difícil, pero yo decía, yo te perdono, no importa, pero quisiera conocer un poco más el trasfondo, porque sí, digo, ¿por qué me pasó todo esto? Pero aún así le doy gracias a Dios, y yo estoy aún con vida, he pasado por muchas cosas, pero digo, bueno, acá sigo. Pero sí son cosas que queda uno atormentado de querer saber. ¿Tu nombre más. es? Viviana. Listo, Viviana, aquí hay un tema importante y es, tú ya reconociste un tema y es el conflicto que tienes, o sea, hay un tema que no fluye con tu papá. Te voy a preguntar para que tú hagas conciencia y empecemos a trabajar esto. Digamos que para todos, obviamente les digo a partir de ese momento, 0 celulares. Y es, Viviana, ¿qué es lo que a ti te duele realmente o que sientes que perdiste por no tener esa relación que te hubiera gustado con tu papá? ¿Qué extrañas? ¿Qué te hace falta que no recibiste de tu papá que tú lo tienes acá? Es que él decretó muchas cosas feas en nuestra infancia, no solamente para mí, sino para mis hermanas también. Decretó. Decretó. Ujú. Y yo me pongo a analizar mi vida y digo, sucedió tal cual como él lo dijo desde nuestra infancia. Sí. Palabras muy feas. Ustedes son van a estar por cuál, y empiezo uno a mirar. No, pero ven, te voy a pedir un favor, Viviana. Yo sé que esto no es fácil, pero es para poder avanzar. Sí, sí, sí. Tú quieres confrontar, pero hay un tema aquí importante y se los digo a todos. Uno tiene que poner las palabras. No suenan feas porque estás en un espacio seguro. Entonces no suenan feas. Sí. Dime, cuando tú dices unas palabras feas, hay un tema de evasión. Y la evasión te va a seguir carcomiendo como ¿qué fue? Entonces uno tiene que ponerle nombre a los sentimientos. Sí. Relájate, que aquí afortunadamente nadie va a decir, no, mis oídos no quieren escuchar esa palabra. No, Sí. vuelvo y te pregunto, ¿cuáles fueron esas palabras que tú hoy las tienes acá y por eso las traes hoy? Que éramos unas perras ¿Sí? brutas, que no íbamos a ser capaces. Todo eso fue en mi infancia. Fue en la infancia. Ahora te pregunto, ¿tú qué sientes que te limitó la enfermedad que te dio en la cabeza? O sea, ¿qué no pudiste hacer o que te hubiera gustado hacer, pero no pudiste por culpa de la enfermedad, del trastorno que tenías? Seguir estudiando. No pude ingresar a la universidad porque cuando ya en ese momento tenía planes, Sí. cuando iba a cumplir los 30 años y llegó la enfermedad a los 29, limitada la pierna, después el brazo, después. Hoy en día, ¿tú qué es lo que dices? Claro, dices que tienes una relación con tu papá. Sí, tenemos. Listo, pero me refiero puntualmente, devolvámonos, ¿hace cuánto te encontraron a ti ese tumor en el cerebro? 15 años. 15 años, listo, vamos básicamente. Cuéntame cómo era tu vida, tu entorno hace 15 años. Me gustaba bailar, me gustaba correr, me gustaba... ¿Pero con quién vivías? Con mi esposo. Con tu esposo. Sí, o sea, tengo mi esposo, un hijo mayor de 24 años que va a cumplir, no es hijo de mi esposo. Y con mi esposo tenemos mi hijo menor que tiene 18 años. Viviana, revisa hace 15 años y empieza tú a hacer conciencia. Vamos a llegar hasta donde tú quieras. Sí. O sea, no tenemos que aquí. Revisa hace 15 años, ¿tú le tenías miedo a algo de una situación de no poder controlar o que se te saliera de control?
situación, y ya hiciste la clase, llámese simbólica, real, pero tú decías, me da miedo no poder controlar a esta persona, me da miedo no poder controlar esta situación, me da miedo que se me salga de control algo que tú tenías miedo que ya se saliera de control. Hace 15 años. Pues, desfásate por 15 años y medio, 16. De pronto, la relación con el papá de mi hijo mayor. ¿Por qué? ¿Qué pasaba con esa relación? Fue una relación de tristeza cuando estuve embarazada de él, de mi hijo mayor. Fue un noviazgo corto, embarazada pues al corto tiempo, pues duramos 2 años, pero antes de los 2 años quedé embarazada. ¿Qué puesto ocupas tú en tu familia? Soy la hija mayor. ¿De cuántos? De 3 hermanas. De 3 hermanas. Mira, hay un tema súper importante que es, y aquí datos que no pensaba dar, pero se los voy a dar para que ustedes lo tengan presente. Hay un orden que no es casualidad en los hijos. El hijo mayor entra a resolver conflictos con papá. Conflictos no es que hayan amanecido agarrados, no, sino, incluso, mi relación es muy buena, yo soy el hijo mayor, es un ejemplo, ¿no? Soy el hijo mayor, mi relación con mi papá es muy buena, pero hay un conflicto y es que, así como nos amamos, nos podemos odiar. ¿Qué conflicto nos está? Entonces, hijo mayor, conflicto con papá. El hijo segundo, conflicto con mamá. El hijo tercero entra a tratar de equilibrar las cargas familiares. El cuarto hijo, para que ustedes vean, ay, sí, yo soy el cuarto hijo, vuelve a repetir lo de conflicto con papá. El quinto hijo, conflicto con mamá. Bueno, yo no creo que nadie tenga 5 hijos, pero así sigue la cuerda. El sexto hijo entra a equilibrar. Aquí hay un tema importante y me parece súper bien. Primero te agradezco tu valentía y es, Viviana, digamos que aquí no vamos a resolverlo en 5 minutos, pero sí hay cosas que tú puedes trabajar. La primera, tú de entrada ya tenías un conflicto con papá, que lo agudiza. Y mira que tú haces mucho énfasis. ¿Tú te acuerdas de todo lo de tu infancia? Sí. ¿Sí? Él me golpeaba. Mira, hay una parte que tú no has contado. Lo que pasa es que mi mamá fue muy, no sé, sumisa o no sé cómo se le dirá en esa etapa, pero cualquier cosa que pasaba, que de pronto yo hacía mal, de los 5 años, 4 años, llegaba mi papá a trabajar y le contaba. Entonces yo ya estaba durmiendo, entonces él me sacaba de la cama, me cogía patadas, me jalaba el pelo. Claro, entonces Viviana, mi pregunta es, y mira, volvemos a esto. ¿Tú tenías, cuando pasaba eso, el control de lo que te pasaba? No, ¿Quién lo tenía? mi papá. De tu papá. Ahora quiero que revises. Porque aquí faltan las llaves de la historia. Hace 15 años, un factor detonante que tú también sentiste el mismo miedo de perder el control. Tú dijiste, si esto se me sale de las manos, puede ser con tu ex, o hay una parte de la historia que no me has contado, es, esto se me sale del control, y fue la sensación similar de cuando tu papá llegaba a agarrarte a patadas. Entonces era el tema como de, en la infancia viví una situación que yo no podía controlar, porque mi papá llegaba y me cogía a patadas, ¿y quién controlaba eso? Yo era una niña. Ahora, hace 15 años, ¿qué pasó que a ti te dio miedo llegar a perder ese control? Me contaste la historia de tu ex, pero hasta ahí no me has contado cuál era el miedo real. ¿A perder qué? No sé. No ¿Será tienes que saberlo ya, es que- porque estamos, esto es que- express. O sea, digamos que es para que tú empieces a avanzar un poco. Es que si hay otras cosas de trasfondo. ¿Que Y no es quieres que decirlas? Las voy a decir. Y pues me perdonan los que me conocen. No, no te preocupes. Hoy todos te conocemos y hoy estamos todos acá por la misma. Hoy nos une a todos en razón. Tuve 17 años, yo aborté. ¿Sí? Y por miedo, por susto, por de todo, por mi papá. Sí. Digamos que de ahí, él decía a la primera que llegué a llegar acá embarazada, se me largan de la casa, no sé qué. Y literalmente cuando quedé embarazada de mi hijo mayor, me sacó de la casa, tal cual. Entonces sí, y entonces tuve 4 personas en mi vida con las que obviamente tuve relaciones sexuales. El primer hombre que tuve en mi vida es mi esposo, que está conmigo. Él fue el primer hombre, entonces digamos que pues por ese lado bien, ¿no?
Sí, Quedé con él finalmente, pero... sí, y me ha aguantado mucho. sí. Pero... No, sé. pausa. Ojo con eso. Y aquí llévate esto. Y lo que te voy a decir es simplemente para que te lleves las tareas. Ese aguantar suena chistoso, pero volvemos al mismo tema. El inconsciente no entiende el chiste de aguantar. A mí me aguantan, es un tema de... El inconsciente lo toma como yo soy una carga, yo no tengo el control, y todo lo que está relacionado con tu tumor tiene dos caminos. Uno, conflicto con papá, evidentemente, pero dos, es un conflicto de control. Yo quiero tener el control, pero cuando yo siento que estoy perdiendo el control, y aquí no hablamos de personas, o sea, es que la gente distorsiona persona controladora con tóxica, no. Persona controladora que dice, yo me tengo que levantar, cuadro esto, y le cambian el y se enloquece. Control es, tengo miedo de perder el control, porque si tú te fijas, y aquí va esto, Viviana, grábate esto, tú nunca has tenido el control. Y cuando lo tienes, te da miedo tener el control. Entonces el cuerpo es irónicamente muy inteligente y el precio que uno paga a veces para entenderlo es alto y es, pues yo le voy a ayudar a que usted no tenga el control para que los demás estén pendientes de controlar a usted. De haga esto, de lleve por acá, de coja acá. Entonces, claro, Viviana es la noble, la que es fácil llevarla. No, no es que sea fácil llevarla, es que Viviana decidió no llevar el control, pero tiene miedo de no llevar el control. Pero es que desde niña le dijeron, usted, yo llego a las 3 de la mañana y yo decido cómo se levanta. La levanto a patadas, punto. Y tú no llevas tu control. Hay algo importante. Lo primero, tú tienes que empezar a resolver el conflicto con tu papá. Ojo, resolver conflicto con papá no es decirle, hola papi, yo lo perdono. Miren, hay un tema que mata muchísimo a la gente y aquí me perdonan. A nosotros nos acostumbraron a que uno lo pateaban y uno tenía que decir, perdónelo que eso lo sana. Ese es otro discurso. Pero uno, antes de ir a perdonar a alguien, uno tiene que darse el derecho de odiar, de sentir rabia, porque si no, no es un perdón genuino. Es un tema de, o sea, fuera de que abusaron de mí, tengo que perdonar, dice que para yo llevar una vida bonita. Y no te diste el permiso de odiar. Y mira, Viviana, que tú hasta el día de hoy no te has dado el permiso de odiar. Hasta el día de hoy sigue siendo Viviana la noble. Y llora porque si eso te ayuda. Vente, tengo el micrófono. Llora porque eso te ayuda y es Viviana la noble, Viviana la que se deja. Y no aclaramos acá, no es que salgas aquí a agarrarte con todo el mundo, pero Viviana, lo primero que tú debes hacer es tomar el control de tu vida. ¿Y sabes qué es tomar el control? Te pongo un ejemplo. Tú eres complaciente en el sentido de primero los demás. Así yo no tenga el control. ¿Listo? La primera tarea es que aprendas una palabra fundamental y es a decir no. Y mira que volvemos con lo que les hablé al principio y es la disonancia cognitiva. Y es, una cosa es lo que yo quiero, otra cosa es lo que yo hago, sea por obligación, llora, sea por lo que sea, y otra cosa, lo que yo pienso. Entonces, tú vives en una descoordinación total. Mi pregunta es, hasta el día de hoy, ¿cuál es tu diagnóstico sobre el tumor? A mí me dieron libre de la enfermedad en el 2020. Sí. Ahí pasé por quimioterapia, radioterapia y ahorita pues una de las secuelas es la pérdida de memoria a corto plazo. Pues me quedó afectado todo el lado derecho, entonces tengo un aparato para caminar con la pierna derecha y no estoy trabajando ahorita, estoy incapacitada. Evaluación para la pensión por pérdida de capacidad laboral y ¿era otro? No te preocupes. El tema no es culpa tuya. El tema es, si tú vives en un tema de, ¿fue culpa de mi papá? Pues la vaina es que el tiempo ya no se puede devolver. El tema, y mira lo que hablábamos al principio de la tercera ley, de la segunda, que es en qué parte del proceso yo intervengo, empiezo a trabajar. Tú ahorita tienes un camino que es listo. Yo ya soy consciente y cómo intervengo para que de aquí en adelante mi vida sea diferente. Yo te aseguro que tú empiezas a decir no, primera tarea, y mira que suena fácil, para muchos sonará fácil decir, marica, yo soy el máster del no. Claro, para muchos es fácil, pero si para ti fuera fácil, te ahorraría un tema. Entonces tú un día te levantas, llama a alguien y dice, venga Viviana, es que necesito que... Y tú como, sí,
Y no, es que esa Viviana es una bacana, marica, no, ella siempre está ahí. Y mira, ¿sí ves? Entonces el tema es, si no lo sientes, di no. Y te vas a ver, o sea, te vas a sentir hasta mal. O sea, vas a decir no y vas a decir, uy, yo soy muy tan mala. Claro, porque tú llevas toda la vida sin el control. Toda la vida, y la única forma de tú tener el control es, si yo quiero, digo sí. Y si tú quieres y dices sí, ¿quién tiene el control? Tú. Si yo no quiero, digo no. ¿Y quién tiene el control? Tú. Entonces, mira, ahorita ya te dieron una buena noticia en términos del diagnóstico de tu tumor. Ahorita nos quedamos concentrados en por qué te dio ese tumor, porque ese ya no es el problema. El problema es qué puedes hacer de aquí en adelante. La primera es, resuelve el conflicto con tu papá. ¿Cómo lo vas a resolver? Claro, con el diagnóstico que tú me cuentas de tu papá, pues no da para tú sentarte en una conversación con él. ¿Cómo lo vas a solucionar? Y ponme cuidado la tarea. La tarea es sencilla. Yo quiero que tú busques un espacio donde estés tú solita, tranquila, y tú vas a hacer el siguiente ejercicio. Vas a poner una vela blanca. La vela blanca la vas a marcar con un papelito. Ella muy amablemente ahorita te va a anotar las tareas, no te preocupes. O si hay rollo, cuando terminemos, yo te anoto la tarea, no te preocupes. Pero te la quiero explicar. Una vela blanca, le pones el nombre como tú te refieres a tu papá, normalmente. Papá o por el nombre, ¿cómo se llama? Le digo papito. Papito, listo. Entonces, papito, la vela blanca. ¿Qué vas a hacer tú? No importa, tú llora. A eso vinimos acá. Pues a llorar, a reír, a todo. En ese momento no importa. Sí, mira, sí, ríe, llora. No importa. Tú pones la vela blanca y aquí esto es lo que te va a hacer sentido y es, tu papá es la vela y le vas a decir absolutamente todo lo que has querido decirle. Pero no le vas a decir, no, yo quisiera decir una cosa, pero es una palabrota. No, si te da la gana de decirle lo que le quieres decir, se lo dices. Si le da la gana, y perdóname que te lo voy a decir, pero te lo voy a decir. Si te da la gana de desearle la muerte, le haces. De reclamarle, es que tú tienes eso ahí guardado. Y tú nunca, hasta el día de hoy, con la edad que tienes, tú nunca has tenido el control de tu vida. Él reniega mucho el que se quiere matar, que él se quiere morir, que no sé qué. Y entonces yo he dicho, ¿por qué no se manda, no se lo he dicho a él, se lo digo a mi mamá, ¿por qué no se manda a aplicar la eutanasia? No, claro, pero mira, y lo otro que te voy a decir, y esto también para que se lo anotes, es muy importante. Tu papá, lo que pase con tu papá, no es tu problema. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que tú quieres controlar situaciones de los demás y ni siquiera te controlas tú. Entonces lo que te dice el cuerpo es, marica, primero, perdón la palabra, primero preocúpese por controlarse usted. Entonces la invitación que te hago, Viviana, es, primero contrólate tú. Y si tú a veces sientes que tu papá te está contaminando, o sea, que tú te levantas feliz, recibes una llamada, no, yo estaba feliz hasta, mira, ¿sí ves? Yo estaba feliz hasta que recibí la llamada de mi papá, toma el control de tu vida y no le contestes. No le contestes. Sí, el tema es que, por ejemplo, yo llamo a mi mamá todas las mañanas. ¿Cómo amanecieron? Bien, su papito ahí quejándose, que no sé qué. Yo no vuelvo a llamar a mi mamá en la mañana temprano porque ya me sé el discurso. Y no le llamas temprano, le llamas tarde y el discurso es el mismo. Bueno, ahí está. Entonces, volviendo al tema, la tarea importante que te digo para resolver el conflicto con tu papá es la vela, le dices todo lo que quieras decirle. La verdad, cuando hagas eso, acuérdate de mí, no, acuérdate de tu papá, pero acuérdate de mí con lo que te voy a decir, y es, acuérdate de tu papá, y es el tema de, aquí no lloraste, pero en ese momento vas a hacer un máster en lágrimas. Entonces, y tienes que hacerlo. Porque tú, dándotelas de la niña buena, pasiva, complaciente, entonces, bueno, no, claro, pero buena en el sentido, es que el tema subjetivo bueno es si está disponible para mí cuando yo necesito, soy buena gente. Pero si un día digo no, uy, qué... Ya, entonces, ¿qué te recomiendo? Es, le dices a esa vela, a tu papito, lo que le tienes que decir, no te me censuras con palabras como hiciste ahorita de no, palabras feas, no, como se lo tienes que decir. Y cuando termines de decir eso, dices, bueno, aquí yo estaba muy juicioso tomando nota. Le dices voy a tratar de hacerla corta para que sea rápido esto, pero le dices papito, como le dices, yo desde hoy no me hago cargo de tus conflictos. Desde hoy yo me hago cargo de mi vida por mi salud. Desde hoy yo controlo, mira la cara que haces con el controlo, que tiene que ver con tu enfermedad.
Desde hoy yo controlo mi vida. Desde hoy yo soy la única que tomo el control de mi vida. No le vas a agradecer por nada. Ya hiciste la terapia de madrearlo, no lo vas a madrear por nada. Y lo que tú vas a coger, ponme cuidado, vas a coger esa vela, no la vas a apagar con la yema de los dedos, esta sí la vas a apagar con tu boca, y vas a coger la vela y la vas a enterrar. Ojo que esto no es vudú, magia, no, la foto, el alfiler, no. Coges la vela, buscas una mata en un parque y simplemente la entierras ahí. Entierras la vela, pero eso suena muy bonito, pero hay un desafío todos los días, que es cuando tu papá llame a tratar de controlar tu vida, ya no para pegarte, sino, ay, mire, no me visita y no me llama. No, estuve ocupada. Así hubieras estado acostada mirando. Sí, pero tienes que hacerlo. Y no solo con tu papá, absolutamente con todo el mundo. Y perdón, hago la pausa, pero hay una cosa importante y rapidísima. Un aborto o una pérdida que no se trabaja como se trabaja la muerte de un familiar es un duelo no resuelto. Tú tienes que resolver el duelo de ese aborto, de esa pérdida. ¿Cómo lo vas a resolver? Llora. Yo te digo cómo lo vas a resolver. Afortunadamente tenemos aquí la transcriptora inmediata. Por eso me invitó. Muy bien, y estratégica así es. Y estratégica. ¿Cómo vas a hacer eso? Necesito, vamos a suponer, ¿te queda fácil ir a un río? Si no te queda bien fácil un río, no hay problema. Digamos que no te queda fácil ir a un río. Y tú te consigas una piedra, si no puedes ir a un río. Vamos a hacer la técnica rápida, express. Esto es rápido y express. La técnica rápida es, te vas a conseguir una piedra, vas a cerrar tus ojos, te vas a pegar la piedra en el pecho y vas a pensar en el primer nombre que se te venga a la mente. De hecho, te voy a ayudar con esto. Quiero que cierres tus ojos ya. Pon las manos estiradas. Listo. No tienes que pensarlo mucho. ¿Era un niño o una niña? No. Escúchame bien, estás con el consciente. Vamos al inconsciente. Lo que pasa es que aquí no te puedo llevar 100% al inconsciente porque hay mucha gente. Vamos a volver, cierra los ojos. Respira profundo. Ahora escucha lo que te voy a decir. ¿Ves un niño o una niña? Un niño. Ajá. Quédate ahí. Sigue como estás. ¿Cómo se llama el niño? Camilo. Respira profundo. Repite el nombre del niño. Camilo. Respira profundo. Llora. No te conté. Yo te estoy explicando a ti. Vas a coger la piedra, le vas a poner el nombre, que ya sabemos el nombre, y lo vas a poner en una mata durante 15 días a Camilo. 15 días después, necesito que saques a Camilo de la mata y hagas exactamente lo mismo, lo que te nazca decirle a Camilo. Después de que hables con Camilo, que es como se va a llamar esa piedra, vas a coger esa piedra y vas a despedir a Camilo. Ya no es una piedra, es Camilo. Vas a despedir a Camilo, lo que te nazca decirle, si quieres pedirle perdón, agradecerle, lo que tú quieras, Viviana. Y esa piedra la vas a enterrar, no en la misma mata del papito, no, en otra mata, sí, eso, ríete, en otra mata, y vas a decirle a Camilo lo que le dirías a Camilo si estuvieras despidiéndolo en un cementerio. Lo que te nazca. Y ahí dejas que Camilo se vaya y tú continúas con tu vida. Te juro que tú empiezas a hacer estas 3 tareas, la del no, para que la tengas ahí, la de solucionar conflicto con papá y el aborto, y te lo aseguro que vas a empezar a sentir, escúchame esto, un peso menos de encima y vas a sentir que tú estás controlando tu vida, lo que no has podido hacer hasta el día de hoy, Viviana. Y te quiero agradecer
por compartir esta historia, por ser valiente y además por dar este paso. Este paso que tú acabas de dar no es fácil. No es fácil. Y lo diste hoy. Y eso me alegra muchísimo. Y si tienes dudas... Si tienes dudas, ahorita... bueno, la velita que tiene, ahí está toda la información. No te preocupes. ¿Listo? Bueno, rápidamente. ¿Saben qué me encanta de esto? Que nos adelantamos a la última diapositiva y la última diapositiva la pusimos en práctica. Ya se la resumo. Dime. Sí, yo les voy a traducir, que habla inglés. No mentiras, es que el micrófono no llegó, pero aquí está. Yaito, en la tercera fila, allá arriba. ¿Tu nombre es? Lorena. Listo. Lorena tiene una pregunta que me parece súper importante cuando uno le da tareas a las personas. Dime. Sí, que si esa persona que uno le quiere decir esas cosas de rabia, de dolor, ya está muerta, ¿cómo lo hace? Mira, te voy a responder algo importante porque es que pasa varias cosas. Cuando uno deja tarea de resolver un conflicto con alguien, pasan varias cosas. Y entonces yo les digo, ¿tienen que resolver ese conflicto con su papá? No, marica, cuando yo le diga esto a mi papá, ¿es en serio? No, va a seguir mejor enfermo. O la otra, ¿papá? Yo no conocí a mi papá. O la otra es, bueno, papá, ya. Resolver el conflicto no es ir a decirle a la persona, yo ya estoy grande, ahora sí vamos a arreglar esto de igual. No. Resolver el conflicto es yo cómo empecé a percibir las cosas y lo que yo quiero sacar. Me parece brutal lo que hicimos con Viviana, que es, mi papá es esa vela. Yo necesito sacar lo que no he podido sacar. Yo resuelvo el conflicto cuando yo hago consciente y digo lo que tengo que decir, no a él. Muchas veces, por ejemplo, uno dice, y pasa muchas veces que es que, no, yo tengo un problema, les pongo un ejemplo, tengo un problema acá, Entonces, les voy a poner un ejemplo, acá, para que ustedes vayan, porque muchos que vi que ya mostré la espalda hicieron así. Entonces, atención a esto, cuando alguien tiene, por ejemplo, un dolor de espalda, que es espalda, ojo, no es columna porque eso ya es otro camino, o vértebras, o hernia discal, eso ya es otro discurso. Cuando hay un dolor a esta altura de la espalda, de los omóplatos, atención a esto, puede haber caras. Estos son responsabilidades que yo asumo, voy a poner de bacán. O sea, no me toca, pero por sapo estoy ahí. O sea, repartir puños. Uy, marica, ¿yo? Venga. Eso es. Entonces, ¿a qué voy yo? Entonces, llevo este dolor acá y es una carga que tengo y entonces, ¿cómo resuelvo el conflicto? El tema es, yo resuelvo el conflicto y cuando uno mira y dice, no, es que es mi compañero de la oficina, es mi jefe. Imagínese yo diciéndole a la persona, vaya a su jefe y usted le dice esto y esto y se arregla la espalda. Porque usted está asumiendo cargas por obligación. Entonces la persona dice, no, marica, donde yo haga eso, les voy a botar esto porque el tiempo se me está acabando. Culpa de Yao. 5 minutos. ¿Ah? Yao es hermoso. Yao es hermoso. Un aplauso para Yao. Entonces, aquí voy a esto. Media hora más. Que nos pidamos almuerzo y vamos hablando. Claro. No. Entonces, ojo a esto. ¿Qué es solucionar el conflicto? Miren, esto es tan importante como las anteriores. No, mentiras. Esto es tan importante como lo que les decía de la disonancia cognitiva. ¿Qué me enferma a mí? Pegado a eso que les decía de lo que pienso, hago y quiero. Hay un tema que es el jefe, que eso es típico. Porque uno dice, pues marica, si ese trabajo lo está enfermando. Además, hay gente, voy a decir con todo respeto, ¿no? Hay terapeutas, psicólogos, etc., que son prácticos. Si el trabajo lo está enfermando, renuncie. Y uno es como, claro, eso como yo salgo y me están diciendo, marica, voy a trabajar acá. Entonces uno es como, ¿en serio esa es la solución? Entonces, yo lo llevo a este ejemplo como cuando uno dice, no, es que estoy triste. No estés triste. ¿Cómo no se me ocurrió? Entonces, ¿cuál es el tema? Yo tengo un conflicto, para responderte a ti. Tengo un conflicto. Yo tengo 3 caminos para no enfermarme. Camino número 1. Cambio las cosas. O sea, si hay algo que me está enfermando, lo cambio. Es que yo no soy el dueño de la empresa. No lo puedo cambiar. Camino número 2. Me alejo. No, es que yo no puedo renunciar. En este momento voy a esforzarlo, pero no puedo renunciar.
Camino número 3. Pues me toca lo que llaman normalmente, y esto es fluir. Pues fluir es, respiro profundo, voy a cambiar mi perspectiva, voy a entender que si no se hace como a mí me sirve, la empresa no se va a caer, a mí no me van a subir ni a bajar el sueldo. Claro, esto suena un poco complaciente, pero es que uno a veces sufre por vainas que pasa un año. Además, miren esto, uno sufre por cosas que pasa un año, no han cambiado, uno sigue ahí y la empresa sigue ahí, y uno sigue enfermo. Claro, un ejemplo de la empresa, esto aplica absolutamente para todo. Relaciones de pareja, vecinos, amigos, etc., familia, todo el cuento. Entonces yo miro qué puedo hacer, o me alejo, o cambio las cosas, o sencillamente me acomodo y cambio mi perspectiva. Ojo, que una cosa es aguantarse y otra cosa es cambiar la perspectiva. Les pongo un ejemplo, no es que yo soy responsable 100% de mi mamá, porque es que mis hermanos desaparecidos. Y entonces, claro, y yo tengo un dolor acá, porque es, mira, sí, hay un testimonio. Sí. Entonces, tengo una carga acá. Claro, es una responsabilidad que estoy asumiendo desde la obligación. Pero si la dejo de asumir, me va a sentir como un rabo, me va a sentir mal. Entonces, ¿cuál es la invitación que yo les hago a ustedes? Es, si igual voy a tener que seguir con esa obligación, me toca cambiar la perspectiva para no enfermarme. Pero yo digo, no, por obligación. Y pasan 12 meses y yo sigo por obligación. Si usted hubiera cambiado su forma de pensar, su perspectiva, pues ya no la asumiría. No, ya sé que tengo que salir con esto, me relajo, respiro profundo y le doy otro aire. Eso es el cambio de perspectiva. ¿Por qué les decía que agradezco el tema de Viviana, aparte de compartirlo y además la actitud de todos en apoyo a lo que han hecho? Y es porque pasa lo siguiente. Este es el resumen de lo que uno hace en una sesión de biodescodificación para entender un síntoma y la enfermedad. Esta invitación es para que ustedes lo hagan, pero les voy a dar el express para que ustedes lo hagan en la casa de manera sencilla y por lo menos entiendan qué está ocurriendo. Escucha el cuerpo, la mente, la emoción, que fue lo que hicimos en el caso de Viviana, y ahí estamos hablando del síntoma. Nos conectamos con ¿para qué le pasó eso? Ah, es que ya nunca tuve el control. Y nunca tuve el control desde el miedo. Nos lleva a la enfermedad. Pasamos a la fase de desprogramar y llegar a la emoción atrapada. Todo lo que amablemente y amorosamente nos compartió Viviana. Llegamos y además miren que cómo uno va a descubrir, eso pasa muy bonito porque uno va como abriendo telas. Uno dice, ah, era ahí. Y entonces ella empieza, no, pero falta otro detalle. Ah, pero faltó otro. Y ahí va llegando uno, que ese camino no es fácil llegar porque juega mucho el ego. Ahí siempre el ego es de, no, yo bien. Además es muy chistoso porque siempre uno dice, ¿y por qué estás acá? No, porque tengo ovario poliquístico. Y, no, nunca. Y uno, no. Entonces el ego, claro, en ese y se los digo yo, para mí en el autoanálisis no es fácil uno romper el ego. Uno puede estar enfermo y yo puedo suponer que tengo el conocimiento, pero el ego me deja, no, esto no me puede estar pasando a mí. O sea, yo no soy así, yo no percibo las cosas así, hasta que alguien dice, sí. Es desprogramar la emoción atrapada, encontrar la causa emocional, confrontar, liberarla. ¿Qué es liberarla? Todo lo que hizo Viviana, y estoy seguro que hay muchas cosas que la vecina tal vez no sabía o sabía a medias, y liberarla, ¿qué es? Es lo que muchos llaman hacer catarsis. Exploto sin censura, sin que me juzguen, sin miedo a que digan, uy, tan mala como habla el papá. No, sin miedo. Y por último, reprogramarme con coherencia, ser, querer, hacer y resolver. Eso es puntualmente lo que nos lleva a esto. Allá atrás están levantando la mano. Dime. Espérame un segundo que te llegue el micrófono, porque no es que yo no escuche, sino que si aquí adelante no oyen, no dejan oír. Bueno, muy interesante todo. Y escuchándote, me pregunto, por ejemplo, uno sabe que sus hijos tienen cierta serie de conflictos por cantidad de situaciones que les pudieron haber pasado. Yo puedo desde ya, sin que mis hijos estén enfermos o sin que yo sienta un síntoma de enfermedad, acceder a una terapia de este tipo
para de pronto mirar qué me está pasando en mi mente o en mi interior y que no me pueda llegar a enfermar? Hay un tema que se llama, hay dos caminos. La respuesta corta para cuando ya pongan la música, la respuesta corta es, sí se puede. Esa es la respuesta corta. La respuesta larga es, generalmente, es mucho más fácil cuando uno llega desde un factor detonante. ¿Qué es un factor detonante? Entonces, no sé, vengo sufriendo de algo que siento crónico, muchas veces ni siquiera es una enfermedad. Uno dice, venga, últimamente sufro de dolores de cabeza, últimamente tengo aquí como un dolorcito, últimamente me molesta esto, o últimamente vengo sufriendo como de tristeza, de depresión, etc., etc. Hay un factor detonante. Cuando tú me dices, mis hijos, ¿tus hijos son menores de edad? Listo, pero están bien. Claro, entonces, ¿qué es lo que normalmente uno hace? Realmente uno muchas veces piensa que está bien, pero no está. ¿Qué podría hacer uno en ese caso? Y es un ejercicio muy bonito que obviamente por tiempo no lo traigo acá. Hay una estrategia que se llama pendular. Pendular, yo normalmente lo hago cuando alguien me dice, lo que pasa es que pendular es confrontarse con una vaina que a ustedes no les gusta y a mí tampoco, y pendular es confrontarse con uno mismo. Es cuando uno se sale y uno mira lo que está haciendo. ¿Pendular qué es? Pendular es, yo estoy bien, no tengo ningún problema de salud, todo marcha perfecto, pero tengo unas dudas. Cuando yo me siento a hablar, nos damos cuenta que efectivamente, Mercho, yo te voy a decir algo. Si tú me estás planteando esa pregunta, es porque si hay algo a ti que no te está haciendo sentido. Entonces, lo que pasa es que te cuesta ponerlo en palabras. Entonces, la reunión que tú y yo tendríamos es para que tú pongas eso en palabras. Si no logramos hacerlo, pendular es un ritual, llamémoslo así, en el que uno le pregunta a su cuerpo dónde hay una emoción atrapada. Entonces, no, yo estoy bien. Y empezamos a preguntarle a tu cuerpo y llegamos a una emoción que está ahí atrapada y tú empiezas a decir, ah, sí, es que a mí me está pasando esto. Pero sí, digamos que como manera de tú resolver dudas, lógicamente uno lo puede hacer porque uno en su día a día tiene conflictos, pequeños, grandes, pero anda en los conflictos en la vida. Solo te doy una recomendación, ojo que tú estás pensando no en ti, sino en tus hijos. Y les voy a decir una cosa, y esto también para que se lo lleven para la vida, sobre todo los que tienen hijos no, en general todos porque son los que tienen mascota, papá, mamá, y es, uno quiere salvar al otro y uno estando jodido. Y yo les voy a decir, acuérdense, aquí hay alguien que no haya montado en avión. Listo. Los que no han montado en avión, yo les voy a contar una cosa, y los que han montado en avión, les voy a dar la consecuencia de que ustedes se duerman cuando las azafatas están dando, las auxiliares de vuelo, están dando las instrucciones. Y hay una palabra o una instrucción fundamental que da la azafata. Entonces dice, les voy a decir a los que han montado en avión, en caso de una despresurización, caretas de oxígeno saldrán del techo automáticamente. Si usted va con un menor de edad, primero póngase usted la careta y después póngasela a su hijo o a su acompañante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un vicio y es que nosotros queremos ver a los demás bien y felices, así nosotros estemos jodidos. Eso es lo que caracteriza a una persona que es muy buena dando consejos. El que es bueno dando consejos, ustedes se fijan, y tiene la vida más jodida que el resto. Yo les voy a decir algo. Yo, por ejemplo, se los digo honestamente, yo no doy consejos porque cada persona mira su vida desde un lado diferente. Si ustedes se fijan lo que yo hice ahorita con Viviana, yo a ella no la aconsejé. Yo a ella la ayudé con lo que yo sé a llegar a un conocimiento y decirle, haz esto para liberarte de esto. Pero no, mira, te aconsejo que hagas... No, mira, y le di la razón por la cual debes hacer esto para que logres esto. El tema es, ¿para qué debo hacer eso? Para que yo pueda evolucionar. Entonces, a la que tú me estás preguntando, y te lo digo en buena onda, es, primero tienes que revisar, no me digas, yo quiero hacer esto por mis hijos. No. Cuando tú ya estés bien y perfecta, tú dices, ahora sí me empiezo a preocupar. Hay mamás que viven en una tristeza profunda, dicen, yo quiero ver a mi hijo feliz. Y lo quieren ver feliz desde el sacrificio. Y vuelvo y le repito, están pasando una factura que el hijo, tarde o temprano, va a decir, mamá, me siento culpable porque hoy, cuando ya tengo 30 años, me entero que yo logré todo esto a sacrificio de su felicidad. Y la mamá vive con el yo no hice, yo no tuve la oportunidad, yo debía haber hecho. Y perdone, pero uno como hijo le daría mucha tristeza
que la mamá saque su cuenta de cobro. No que le esté diciendo a uno eso, pero que la mamá saque esa cuenta y diga, marica, o sea, yo realmente le jodí la vida a mi mamá por mi mamá verme feliz a mí. La última recomendación, ya para... La última recomendación, dos importantes. La primera, si ustedes quieren ya un tema, saber más sobre emociones, microexpresiones, heridas del alma, que todo se une exactamente lo mismo, pero el tiempo es corto, en este QR que ustedes ven acá, o en el QR que tienen en la velita, o ahí tienen toda la información, ahí podemos coordinar una sesión ya más personalizada, no con 180 personas, sino con 2, entonces ya hay una diferencia grandísima ahí, para empezar a trabajar estos temas, pero solo les digo una cosa importante, y por favor quiero que se la lleven, y es, tomen las emociones, o entender sus emociones, como un tema complementario a un proceso clínico que ustedes llevan. Yo les voy a poner un ejemplo. Si yo tengo un tema de tiroides, ¿a mí qué me ayuda? Cada examen tiene un significado. Que yo tenga, un ejemplo, la T4, alta o baja, tiene un significado simbólico. Por eso, cuando ustedes tienen una sesión de descodificación conmigo, yo les digo, si tienen un seguimiento clínico, mándenme el examen, porque no es lo mismo la simbología de la rodilla que de la parte posterior de la rodilla. No es lo mismo yo tener un problema en la vértebra número 17 que en la número 16. Entonces, por el contrario, lo clínico complementa muchísimo este tema emocional. Una recomendación importante, esto no es magia, no es vudú, no es absolutamente nada. Esto es simplemente algo que a mí, hasta el día de hoy, me ha funcionado. A veces me juega la trampa porque es un proceso bastante difícil, pero que yo digo, si esto que les compartí hoy a ustedes les funciona, me alegra mucho y quiere decir que esto valió la pena. Esto solo lo saben ustedes. Y quiero que entiendan algo. Así, a ustedes les haya hecho daño una situación que ocurrió con su abuelo, su papá, su mamá, alguien de afuera, una enfermedad que uno no entiende por qué le pasó a mi mamá, por qué me pasó a mí esta enfermedad que uno no entiende. El único que va a poder interiorizar y entender qué pasa es uno. Cuando uno dice, no es que se me sale de las manos, pues quiere decir que uno está perdiendo ese control. Y vuelvo y les repito, aquí estamos hablando desde una gripa hasta un cáncer. Entonces, yo solo espero que ustedes en su vida cotidiana se detengan y digan, ¿por qué yo tengo este dolor? ¿Qué me ha pasado a mí en estos días para yo terminar con esto? No se pregunten por qué tengo este dolor. Se pregunten es para qué tengo este dolor. Y vuelvo y les repito, yo los felicito porque me parece brutal que ustedes se lleven estas herramientas y que me hayan dado la oportunidad de compartir con todos ustedes estas herramientas. Por eso, para ustedes, un aplauso.